quiero empezar agradeciendo a los organizadores de esta jornada, y en especial a doña Manuela Cordobés, el haberme invitado a participar en ellas, porque además eso me permite, digamos, salvar un pecado mío, que es que no conocía Jerez de los Caballeros, a pesar de que Extremadura ha sido para mí siempre una tierra que me ha atraído muchísimo, desde los tiempos en que viajaba aquí con mi padre, que fue durante un tiempo responsable de las excavaciones de Mérida. Agradezco también la presentación que se me ha hecho. Bueno, no quiero perder más tiempo y paso a realizar esta ponencia. El diccionario de la Academia Española define como patrimonio aquel conjunto de bienes propios de una persona o de una institución susceptibles de estimación económica. Bueno, esta coletilla parece que chirría un poco cuando lo queremos aplicar al patrimonio histórico. Pero es cierto que hay otra segunda acepción en el diccionario que quizá encaja mejor, porque dice que es el conjunto de bienes que una persona adquiere por herencia familiar. Es decir, el patrimonio, lo que entendemos como el patrimonio histórico hoy o patrimonio cultural, es eso que las generaciones del pasado nos han dejado es decir, lo que la sociedad en el pasado ha dejado a la sociedad actual. Decía que chirría un poco la coletilla de la primera acepción cuando dice susceptibles de estimación económica, porque aunque es cierto que aquí ha habido una evolución grande desde cuando... Yo recuerdo cuando yo empezaba a trabajar el problema que siempre planteaba la conservación del patrimonio, que era visto como algo retrógrado, algo que impedía el progreso, sobre todo cuando estábamos hablando de actuaciones urbanísticas, de nuevas construcciones. Parece que el patrimonio era un impedimento para el progreso, ¿no? Hoy eso afortunadamente se ha matizado bastante, sobre todo para los grandes monumentos o los grandes conjuntos. Entre otras cosas porque, bueno, ha salido a la luz algo que ya en aquellos tiempos también defendíamos, y es que el patrimonio también tiene un valor económico en muchos aspectos. Y hoy hay grandes monumentos que se financian por sí mismos gracias a las entradas, gracias al desarrollo que ha tenido en la sociedad el gusto por conocer ese patrimonio, ¿no? Y sobre todo también por lo que los ingresos, podríamos decir, inducidos dentro del mundo, sobre todo de la hostelería, del turismo, etcétera, etcétera. Pero eso también, en parte y en algunos casos, se está a veces convirtiendo en un problema, porque a veces se está gestionando el patrimonio pensando exclusivamente en su rentabilidad económica. Y no es nada a despreciar, porque evidentemente eso ha permitido que hoy la situación sea mucho mejor que hace 50 años, cuando yo empezaba a trabajar, pero el enfocar todo desde el punto de vista económico deja en la cuneta muchas cosas importantes del patrimonio, sobre todo muchos de sus valores. Porque realmente lo que el patrimonio es realmente un testimonio visible y material de la historia. Es decir, la historia entendida como la memoria colectiva de una sociedad es imprescindible para cualquier sociedad si quiere sobrevivir precisamente como un conjunto de ciudadanos que viven en armonía.
Igual que una persona no vive sin memoria, no vive plenamente sin saber quién es, quiénes fueron sus padres, cuál ha sido su desarrollo a lo largo de la vida, porque eso es imprescindible para autodefinirse y además para afrontar el futuro. Lo mismo una sociedad, si no sabe cuál fue las acciones colectivas del pasado, no se explica lo que somos hoy y no se afronta adecuadamente el futuro. Por eso la conservación del patrimonio no puede entenderse simplemente con conservar la materia de las cosas, de los monumentos o de los bienes culturales. El patrimonio es mucho más que la materialidad de unas piedras talladas. Es lo que eso nos dice del pasado, es lo que eso significa y en muchos casos los símbolos que eso representa para una sociedad. Yo recuerdo una de mis primeras obras de restauración, me vino de un pueblo, bueno, incluso conocido, Orihuela del Tremedal, que hacía ciertos años habían tenido que desmontar la parte alta de la torre de su iglesia, porque amenazaba ruina. Y esa obra de reconstrucción la pagó el ayuntamiento porque es que los vecinos del pueblo se sentían como que les faltaba algo, e incluso sentían que eran objeto de burla por otros pueblos porque habían perdido su torre, que era desde el hito visual, desde que se veía casi desde cualquier lugar del término municipal, al lugar donde estaba el reloj que daba las horas, y sobre todo era casi el símbolo, porque estaba en la parte más alta del pueblo. Esos son valores que no se cuantifican y que, aunque se materializan en la realidad física de la torre, son valores inmateriales. Es decir, lo que para mí o para un ciudadano de Jerez quiere decir ver las torres de sus iglesias, ¿no? por poner un ejemplo. Por lo tanto, la conservación del patrimonio exige fundamentalmente identificar todos esos valores. Porque, vuelvo a insistir, no es solo restaurar la materia, es conocer lo que eso significa, incluso lo que eso ha significado en el pasado, que puede que no sea lo mismo que lo que significa hoy, pero a lo mejor recuperar esos significados del pasado vuelven a tener sentido hoy para, vuelvo a decir, afirmarnos como sociedad, como colectividad humana. Por eso, la conservación del patrimonio tiene que basarse fundamentalmente en el conocimiento y, por lo tanto, en la investigación, es decir, en saber qué es lo que compone ese patrimonio, que, vuelvo a insistir, no son solo las piedras, no son solo la madera, los retablos, lo que sea. Es la historia, es lo que eso nos cuenta del pasado. Por ello, al abordar un proyecto de investigación, de restauración, previamente lo que hay que hacer es una indagación, una investigación, una fase de información que tiene que ir, desde luego, desde conocer el edificio, levantar sus planos, porque es una manera precisamente de conocimiento el que aporta el proceso de levantamiento, pero también estudiar su historia a través de los libros que hay, a través de los documentos de archivo, a través de las imágenes que pueda haber en los archivos, que muchas veces nos muestra el monumento en una época y de ahí podemos ver cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado, qué cosas se han hecho. Todo eso es imprescindible antes, yo diría, de empezar a dibujar una raya de proyecto, a pensar en qué es lo que hay que hacer. Primero tenemos que conocer.
Y ese conocimiento, además, tiene dos funciones. No solo es lo que nos va a condicionar nuestra intervención para conservarlo, sino que además tiene que tener una proyección de difusión a la sociedad. Es decir, todo el conocimiento que nosotros adquiramos, no solo en esa fase previa, sino también en el proceso de restauración, que tiene que seguir siendo un proceso de investigación, un proceso de conocimiento, hay que difundirlo a la sociedad. Primero porque la sociedad es la propietaria, digamos, de ese patrimonio, aunque singularmente en algún caso pues sea propiedad particular, una casa o un edificio, pero esa casa sigue diciendo cosas a la colectividad y esas cosas tienen que difundirse porque la sociedad tiene derecho a conocerlo, tiene derecho a conocer su historia y además porque eso al final será la motivación fundamental para que la sociedad aprecie el patrimonio, porque yo he vivido esa experiencia cuando había una baja sensibilidad, lo difícil que es ir en contra de lo que piensa la gente. Es decir, si la gente tiene conciencia de que el patrimonio es una rémora para el progreso, conservar el patrimonio se hace arduo, difícil, porque con solo las leyes no se consiguen las cosas. Si nosotros sensibilizamos y hacemos que la gente sienta que una fachada de una casa, que un edificio, que una iglesia es parte de su memoria y es su propiedad, será muy difícil que alguien plantee algo que vaya contra ese patrimonio. Por lo tanto, las labores de difusión, y estas jornadas realmente están concebidas para eso, y yo las aplaudo y por eso me siento feliz de participar en ellas, son fundamentales. Como digo, cuando tenemos que abordar una intervención en el patrimonio, pues lo normal es empezar por conocer el edificio. Se ha aludido a mi gusto por el dibujo. Para mí el dibujo es un instrumento de conocimiento, porque a través de los planos, cuando yo dibujo los planos, las plantas, las secciones, yo me estoy empapando de lo que es el edificio, porque el dibujo es el instrumento que usamos los arquitectos tanto para idear como para analizar. Entonces, eso es una fase primordial que además en el propio proceso nos obliga a fijarnos prácticamente en cualquier detalle, en todo aquello que vamos a tener que representar y, por lo tanto, ya ahí estamos haciendo un proceso de investigación. Como digo, al final tenemos también que conocer todos aquellos otros aspectos, no solo los materiales, como el estado de conservación, la naturaleza de los materiales, de la piedra, el tipo de madera, cómo está, qué situación tiene la estructura, pero también, como he insistido antes, qué es lo que ese edificio significa para la gente, cómo se inserta eso en la historia de un lugar, de un territorio, etcétera, etcétera. Esto lleva a que las actuaciones hoy en el patrimonio tengan que considerarse y abordarse de una manera interdisciplinar, porque al final no todo el mundo tiene los conocimientos ni las capacidades para abordar los distintos aspectos, las distintas facetas de estos estudios, ¿no? De ahí pues que cada vez más se hagan equipos donde intervengan arqueólogos, historiadores del arte, arquitectos, especialistas a veces en estructuras, en fin, todo un elenco
en los que, de todos modos, yo quiero insistir en que lo importante no es que intervenga mucha gente, viendo cada uno el tema desde su punto de vista y sin más, y den sus informes. Lo importante es que sea realmente una labor interdisciplinar en la que todos tengan un objetivo común, que es precisamente desentrañar toda la realidad de un monumento, de un bien patrimonial. Es decir, tanto el arqueólogo con su metodología, con el uso de las técnicas de estratigrafía muraria o de estratigrafía en la excavación, como el historiador del arte, que más contemplará los aspectos de simbolismo, o el historiador que su preocupación es interpretar los documentos, etc. Al final, lo importante es que todos converjan en el objetivo, que es sacar a la luz todos los valores que tiene ese bien y ver la forma en que se debe conservar y se debe potenciar su existencia. Bueno, todo esto llevaría a hacer otras reflexiones sobre cuáles deben ser los criterios de intervención, que yo resumiría en que deberían ser la mínima intervención, es decir, alterar lo menos posible el bien, porque esa es una forma de preservar precisamente sus valores, garantizar su conservación para el futuro y, en todo caso, también garantizar su disfrute por la sociedad. Pero todo eso tiene que contemplarse dentro de un equilibrio. A veces hemos pasado de contemplar los monumentos en sus orígenes, cuando surge, sobre todo en el siglo XIX, el interés por el patrimonio, normalmente era por las obras bellas del patrimonio, los grandes monumentos. En nuestra legislación se empezó hablando de monumentos artístico-arquitectónicos. Luego ya se pasó a hablar de monumentos histórico-artísticos. Hoy el término que más se utiliza quizá es el de patrimonio histórico, pero hay que ser conscientes de que a veces esa visión eminentemente histórica ha dejado de lado los aspectos artísticos, que no son para nada menospreciables. Muchos de los bienes patrimoniales tienen una belleza que hay que preservar, porque es uno de sus grandes valores, son expresiones digamos, de los conceptos estéticos del pasado. Y a veces nos empeñamos en que hay que conservar todas las aportaciones de todas las épocas, cuando muchas de ellas han dañado los valores estéticos originales. Entonces, hay que tener a veces cuidado. Es importante que conozcamos la historia, que documentemos todo lo que hay que nos aporta información histórica, pero a veces tendremos que prescindir de algunas de esas aportaciones porque pueden estar menoscabando otros valores que pueden ser más importantes. En fin, al final, todo esto siempre son cuestiones que necesitan buscar soluciones de equilibrio, soluciones que sean, al final tendrán que ser soluciones que respondan a nuestros conceptos y a nuestros valores de hoy. No, es decir, toda intervención al final es la intervención de alguien o de un grupo de personas cuyos criterios son de ese momento y a lo mejor cambian con el tiempo, y eso hay que ser consciente. Cualquier intervención es una nueva aportación a la historia del edificio. Y por eso insisto en que las intervenciones deben procurar ser lo menos significativas posibles,
porque es la manera de preservar sobre todo las aportaciones del pasado. Para ilustrar esto, pues voy a enseñarles dos ejemplos. Uno que fue una de mis primeras obras de restauración en un lugar, en un conjunto histórico que creo que será conocido de todos, que es la ciudad de Albarracín, en la provincia de Teruel. Bueno, es un conjunto pequeño, una población bastante más pequeña que Jerez de los Caballeros. Hoy no tiene más que escasamente 1000 habitantes, pero bueno, es un conjunto con una historia muy importante, sobre todo en época medieval, y que bueno, se ha preservado gracias en buena medida pues, a las medidas protectoras que en su momento se establecieron y a una forma de actuar en el conjunto que creo que puede plantearse como ejemplo de un modo de intervenir, ¿no? La otra es otra intervención mucho más reciente en Granada, también de un monumento singular que es el Cuarto Real de Santo Domingo. Presento estas dos cosas porque, bueno, fueron dos maneras distintas de actuar, porque obedecían a dos tiempos y a dos situaciones distintas. Cuando yo empecé a trabajar, hace ahora 50 años, yo me titulé como arquitecto en el año 1971. Bueno, la manera en que se intervenía en los proyectos que promovía la Dirección General de Bellas Artes no tenían casi nada que ver con la situación actual. Entonces se hacían las obras por administración, es decir, hacías un proyecto más o menos planteando lo que se pretendía hacer, la administración libraba un dinero, se buscaba unos obreros, una empresa, y se iba pagando los gastos que la obra generaba. Eso, bueno, tenía inconvenientes, evidentemente, pero tenía una gran ventaja en este tipo de obras, donde siempre hay muchas cosas que se desconocen y que precisamente es uno de los objetivos que siempre hay que buscar. La ventaja de esa forma de actuar es que podías cambiar en cualquier momento lo que habías previsto si surgían elementos desconocidos que obligaban a esos cambios, ¿no? Eso hoy es mucho más complicado porque ya las obras por administración no se admiten más que en casos muy excepcionales, entonces lo permitía la legislación, y hoy en día lo que ocurre es que como el proyecto no esté bien hecho y surjan imprevistos, las complicaciones administrativas son enormes, ¿no? Normalmente acaban necesitando paralizar la obra, hacer un reformado, todo eso bueno, crea muchos problemas. Y entonces precisamente el otro ejemplo, el del Cuarto Real de Santo Domingo, muestra una forma de actuar más propia de estos momentos. En todo caso, lo que quiero fundamentalmente expresar aquí es cómo para mí estas dos obras, o cualquiera de las que he desarrollado a lo largo de mi vida profesional, ha sido fundamentalmente un trabajo de investigación. Es decir, el propio proceso de la obra para mí siempre ha sido una fuente de información donde he tenido oportunidad de hacer y de ver cosas que si no, no las puedes ver, porque no tienes un andamio para poder subir a ver cosas que están a mucha altura, que normalmente no lo puedes hacer, o no has podido picar una pared y ver lo que es, cómo está la fábrica interna del muro, porque hay muchas cosas, hay mucha historia dentro de los muros que no vemos, porque están, sobre todo si el edificio está bien conservado. A veces aprendes más en un edificio en ruinas que en un edificio bien conservado, aunque sea
triste en parte decirlo, porque siempre una ruina es algo que debe evitarse, pero a veces, vuelvo a insistir, las ruinas nos enseñan más que los edificios bien conservados. Bueno, Albarracín es un conjunto histórico conocido, es sobre todo una simbiosis yo diría, de historia y de paisaje, ¿no? Está ubicado en un meandro del río Guadalaviar, pues en la serranía mantiene el nombre árabe, luego a partir de Teruel ya toma el nombre de Turia, es el mismo río que desemboca en Valencia, que aquí cavó un foso natural con esa extraña forma como que parece casi un pie de una persona. Por lo tanto, es un lugar que por su propia naturaleza tiene unas condiciones, digamos, de defensa y de seguridad grandes, y además, si se fijan en el centro, ahí se ve que hay un peñasco, a su vez cortado a pico en todo su perímetro, que es otro segundo lugar de defensa, donde en primer lugar hay que pensar pues, que se asentaron los primeros pobladores, que, las primeras noticias históricas son de época musulmana, aunque el hecho de que lo conservó de hecho hasta el siglo XIX, el nombre de Santa María, primero Santa María de Oriente, Santa María al-Sarqui, luego Santa María de los Banu Racín, que al final dio lugar al nombre de Santa María de Albarracín, que ya digo, se nombra así hasta el siglo XIX, en que ya solo se mantiene el nombre de Albarracín. Eso desde luego en época islámica ese peñasco fue el Alcazaba, fue el lugar donde vivían los Banu Racín, los señores de este territorio. La historia y la propia toponimia nos indica que esto fue un lugar con una intensa vida en época islámica. Sin embargo, cuando analizamos la ciudad, prácticamente nada nos habla del mundo islámico. Es cierto que, claro, en las zonas del norte de la península, el rastro islámico es menor porque la Reconquista llegó antes, ¿no? Donde más restos islámicos se ven hoy es en Granada, porque ahí pervivieron hasta el final de la Edad Media, ¿no? Entonces, una de mis preocupaciones cuando me tuve prácticamente nada más a acabar la carrera, empecé a intervenir en este conjunto, y sobre todo en las murallas, que fue de las primeras obras que hice, fue tratar de ver dónde estaba la huella islámica, esa parte de la historia, ¿no? Lo que parecía más claro es que probablemente ese torreón que remata en la cumbre de esa montaña que cierra el meandro y la ciudad por el lado norte, era un resto islámico, porque además el nombre que ha conservado, la Torre del Andador, parece que viene de una palabra no precisamente árabe, sino más bien de origen bereber. Los Banu Racín eran bereberes, eran gentes del norte de África, no eran árabes, pero se arabizaron y vinieron a la península con los primeros conquistadores, se asentaron en estas tierras y, vivieron como dentro de la cultura árabe, ¿no? Pero parece que ese nombre hay una palabra árabe, an-nasur, que quiere decir atalaya, lugar con visión, que sería el origen de ese nombre, ¿no? Yo hice un levantamiento y luego en la obra, pues entre otras cosas, vimos que la torre era mucho más compleja de lo que se veía a simple vista.
Hay que decir que de esos 4 pisos que se ve que tiene la torre, los 2 inferiores estaban rellenos de tierra o de materiales que no provenían todos ellos de la ruina de las almenas, que ya no se conservaban. Y claro, lo primero que uno se plantea es cómo se ha rellenado eso en un sitio que está arriba de todo. Nadie coge escombros para tirarlos ahí arriba, ¿no? Al hacer excavaciones, ahora lo veremos, en el interior, una de las cosas que vino a la luz es que todo eso se había rellenado con basura, entre otras cosas, de lo que comía la guarnición que vivía en la torre. Ahí salió una cantidad enorme de huesos de comida y se pudo analizar qué tipo de dieta se hacía en época medieval, que variaba bastante de la que también ahora recientemente ha variado mucho la dieta, ¿no? Pero, por ejemplo, había mucha caza, había más vaca que cordero, cuando en los años 70 casi la única carne que se comía en estos sitios era cordero, no había carne de ternera, ¿no? En ese depósito, que probablemente se produjo porque esos pisos se quedaron inutilizados cuando en época cristiana se refuerza la torre con un antemuro y se tapia su puerta original, que la vemos aquí antes de la intervención de restauración. Esa puerta se tapió porque había un muro cristiano construido posteriormente que la dejó inutilizada. En la intervención de restauración, reconstruimos algo el muro cristiano, pero no tapiamos la puerta porque era un elemento importante de la torre primitiva. Sí consolidamos la puerta cristiana, que seguramente tuvo jambas de cantería y un arco de cantería, que lo robaron para reutilizar las piedras y dejó ese boquete. Eso lo consolidamos dejando un arco, no hecho de canterías, que se reconociera que era una intervención moderna, pero también recuperamos la puerta original. Una puerta original que además era una puerta en recodo, era una puerta baja, que en sus orígenes estaba como a 4 metros del suelo, es decir, que hasta ahí se subía con una escala seguramente de madera, y precisamente en frente de la entrada de la puerta había esa especie de aspillera que podía evidentemente servir para disparar aquí una flecha a quien se acercara o intentara entrar por la puerta, pero que también seguro que tuvo la función de poder sacar por ahí la escalera para salir de la torre, porque es que la entrada es por un pasillo girando aquí a la derecha y luego otra vez a la izquierda, por el cual no se podía meter una escala de madera, una escala de mano de madera, ¿no? Toda esta labor, que era imposible hacer sin intervenir ya en el edificio, de ir conociendo cómo era la forma y también la historia, fue algo consustancial a la propia consolidación del monumento, ¿no? Aquí vemos las excavaciones donde se descubrió la escalera que servía para subir desde el nivel de la puerta al nivel superior. Luego ya hacia arriba no había escalera de fábrica y se debía funcionar con escalas de madera. La excavación que vemos en esta imagen de la derecha, donde solo excavamos un trozo. Yo al final puse un forjado para cubrir y proteger la torre. Con esa excavación pudimos sacar todo eso que les cuento de ver la dieta, fauna. Se han hecho varios estudios sobre los materiales y sigue quedando ahí la mayor parte del relleno de la torre,
para que el día de mañana, probablemente, a lo mejor con mejores conocimientos, con mejores técnicas, pues se pueda seguir investigando. La torre al final pues quedó consolidada. Hay muchas cosas interesantes que hablar. Esa torre está hecha con yeso, con piedra caliza, pero el mortero es de yeso. Eso distingue la obra islámica de la obra cristiana, que está hecha siempre con cal. Entonces, tenemos ahí la torre islámica, tenemos el antemuro cristiano, seguramente de después de la conquista finales del siglo XII o el siglo XIII, y luego tenemos todavía otra muralla posterior que podemos identificar con unos documentos que hablan de obras en tiempo de Pedro IV, por lo tanto del siglo XIV. A raíz de estas investigaciones, yo empecé a entender cuál fue la historia y el desarrollo urbano de la ciudad, porque además esa torre en un momento dado estuvo exenta, porque la ciudad, la Medina, pues se mantenía en la parte propiamente del meandro, ¿no? No es hasta el siglo XI cuando se construye una muralla y se cierra seguramente un arrabal que ya se había empezado a producir y se conecta esa torre construida en el siglo X con el resto de la ciudad. Entonces, bueno, de esos conocimientos pues salieron una serie de dibujos donde intenté explicar para que la gente lo entendiera, pues cómo fue el desarrollo de la ciudad o incluso cómo fue el desarrollo histórico de esta torre, de la torre en el siglo X, cómo en el siglo XI ya hay una muralla que la enlaza, cómo en la parte inferior izquierda, después de la conquista cristiana, la torre se refuerza con un antemuro, que es el que tapia la puerta original y obliga a abrir la puerta arriba, y provoca a su vez que la gente de ahí eche todas las basuras dentro de la torre y la acabe colmatando 2 pisos de la torre, y la última fase de la intervención del siglo XIV, porque además, por ejemplo, si se fijan en esta parte, hay la huella, cuando se recrece la muralla en el siglo XIV, no se demuelen las almenas, se dejan ahí y se continúa la muralla recrecida hacia arriba. Entonces están las almenas, se ven las almenas en el paramento de la muralla, ¿no? Es decir, al final un elemento arquitectónico nos acaba contando la historia casi de la ciudad entera, ¿no? Todo esto se apoyó, vuelvo a decir, estamos en los años 70, bueno, con la tecnología que ya en esos momentos había. Yo, para tener la seguridad, saqué muestras de restos de madera que había en la torre, que las fechamos con carbono 14. Vieron fechas del siglo X, confirmaron que esa era una torre de cuando los Banu Racín se conoce que eran unos señores importantes de la frontera, que además van a Córdoba con frecuencia a las recepciones del califa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero incluso también pudimos ver que había restos de la muralla del siglo XI en esa torre que vemos ahí, que está hecha con yeso, que está hecha con estructuras de madera que la refuerzan y que se distingue de las reconstrucciones hechas en época cristiana. Pero incluso también una poterna que decidimos abrir, estaba tapiada, nos puso de manifiesto unos dinteles de madera que se conservaban en buen estado. Además, esa poterna se veía que se había construido a la vez que la muralla. Entonces, utilizando otra técnica, esos agujeros que ven ahí no es que sean termitas, esos son testigos que se han sacado con una barrena especial, y entonces, analizando los anillos del árbol,
y esos prácticamente son rollizos y por lo tanto tienen la corteza, casi el anillo de debajo de la corteza. Analizando los anillos se puede llegar a saber en qué año se ha cortado ese árbol. Simplemente por unas gráficas que se han ido estableciendo, empezando con árboles que todavía están vivos y por lo tanto se puede ver qué tamaño tiene su anillo. Todo esto se basa en que el clima nunca es igual un año y otro y no se repite, ni siquiera sigue ciclos exactos, y por lo tanto la comparación de los anillos entre sí permite establecer una especie de gráficas que vemos ahí. Desde el día de hoy ya se ha llegado incluso hay sitios que hasta época prehistórica. Entonces, si nosotros tenemos una madera, un testigo de madera con suficiente número de anillos, podemos tratar de casar la gráfica que construimos de esos anillos con una gráfica patrón y podemos llegar a saber en qué año se cortaron esos árboles. Cuando además tenemos muchos árboles, la madera siempre se puede reaprovechar, pero cuando tenemos muchos palos y todos ellos coinciden, casi seguro que todos esos árboles se han cortado para hacer esa obra, con lo cual tenemos la fecha prácticamente de la construcción de esa muralla, y además casa con un momento en la historia de Albarracín en que los señores cristianos, los Azagra, la soberana doña Teresa Álvarez de Azagra, casa con un señor castellano, cambia la política de Albarracín de ser más pro-aragonesa a ser más pro-castellana y produce la reacción de Pedro III, que sitia la ciudad y después de un sitio de muchos meses consigue rendirla por hambre. Bueno, esto coincide con esas fechas, esto nos está ilustrando de manera física y palpable lo que sabíamos por las crónicas. La intervención luego tuvo una finalidad que fue recuperar la silueta de esa muralla como un elemento singular, porque además Albarracín está metido en un pozo que no se ve hasta que uno no llega prácticamente y se topa con ella. La única imagen que hay desde más lejos es la muralla. La muralla se habían hundido lienzos porque están asentados en estratos muy inclinados, y yo consideré que era importante reconstruir, digamos, esa imagen, ese perfil, ese skyline, como diríamos hoy, ¿no? De tal manera pues que bueno, se taparon esos boquetes, pero siempre de forma muy respetuosa, es decir, donde conocíamos, porque se conservaban petos, pues se rehicieron los petos o incluso las almenas, pero donde no sabíamos a qué altura llegaba la muralla, pues se dejó a una altura intermedia. Es decir, intentamos no inventar nada, sino simplemente reconstruir lo imprescindible para recuperar esa silueta. Bueno, y simplemente pues esa colección de dibujos, porque esto que he traído es un ejemplo. Luego ha habido muchas más intervenciones en la ciudad, en el castillo, hoy conocemos mucho más de ella y bueno, hemos podido reconstruir, transmitir, digamos, a la gente lo que ha sido la historia a través de la materialidad de ese patrimonio. Bueno, y vamos al otro caso. Aquí estamos ya prácticamente en el año 2000. El ayuntamiento adquiere el Cuarto Real de Santo Domingo, que es un monumento de época nazarí, pero de los primeros años de la época nazarí. Se conocía ese edificio, era propiedad particular porque después de la conquista los reyes católicos adquieren esa propiedad que era de los reyes nazaríes y lo donan a la Orden de Santo Domingo para fundar el convento de Santa Cruz la Real. Los dominicos usaron el edificio, esa cuba, ahora lo veremos, en un primer momento seguramente como capilla, mientras estaban construyendo el convento, construcción que duró casi 2 siglos.
Y bueno, y luego lo mantuvieron ahí hasta que en la desamortización en el siglo XIX el Estado lo incauta y lo subasta y pasa a una familia particular que hizo ahí obras, hizo su casa y al final de los años 90 lo compra el ayuntamiento, que se dirigió a la Escuela de Estudios Árabes del CSIC, donde yo estaba trabajando, y a mí concretamente, y nos pidieron que nos hiciéramos cargo de la restauración. Los tiempos habían cambiado, ya las obras había que hacerlas con una contrata hecha por los procedimientos de adjudicación de la ley de contratos, etc. Yo entonces lo que le dije al ayuntamiento es que yo no iba a dibujar una raya de proyecto sin antes saber lo que era ese edificio, porque era un edificio conocido, publicado, pero había muchísimas cosas que no estaban claras de cómo había sido originalmente, de cómo se había transformado, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, convencimos al ayuntamiento, que firmamos un convenio. El ayuntamiento transfirió a la Escuela de Estudios Árabes, al CSIC, un dinero que se acordó, y nosotros nos hicimos cargo de hacer el levantamiento, hacer las excavaciones arqueológicas, picar paramentos, investigar archivos, buscar documentación, todo eso, y luego nos comprometíamos a hacer el proyecto, como efectivamente hicimos. Entonces, bueno, pues hicimos un levantamiento de la cuba, que es lo que se ve ahí. Una cuba, que voy a hablar mucho, es dentro de la arquitectura hispano-musulmana, es una sala cuadrada cubierta con una cúpula. Cuba viene de cúpula, pero del latín, pero no necesariamente tiene que ser una cúpula. Normalmente lo que más abundan son armaduras de madera tridimensionales, es decir, no un techo plano, sino un techo tridimensional, ¿no? Al cual, a esa cuba, se le había ido agregando en el siglo XIX toda esa construcción hasta que era la casa de la familia que había comprado don Hernando del Pulgar, que había comprado en la subasta de la desamortización esa propiedad. Se hicieron los planos completos del edificio. Este era el aspecto exterior, donde se veían muchas intervenciones, ya investigando, leyendo. Había habido una importante actuación a comienzos del siglo XX, que estaba recogida por Gómez Moreno. Luego han ido apareciendo documentos gráficos de artistas. Por ejemplo, esta acuarela que ha aparecido incluso más recientemente, nos muestra el pórtico que desapareció, que demolieron en el siglo XIX para hacer la vivienda, y el cambio que supuso. Es decir, estamos viendo lo que registró un artista alemán y lo que vimos nosotros al empezar a intervenir ahí. Bueno, la investigación arqueológica en el subsuelo fue importante. Eso trajo consigo el poder llegar a establecer una planta de cómo era eso en época islámica. Había un jardín delante de la cuba, un pórtico, unos edificios al parecer residenciales, de vivienda, de tal manera que esto era fundamentalmente un salón, podríamos decir, de aparato, de protocolo, ¿no? Y también de disfrute, porque tenía delante el jardín, pero en la parte de atrás, en la parte de abajo, que hay un desnivel muy fuerte, porque eso forma parte, era una torre de la muralla de la ciudad. Había al pie de la torre se extendían una serie de huertas hasta el río Genil. Por lo tanto, desde ese lugar se veía por un lado el jardín y se veía por otro lado todo el entorno agrícola y de huertas de la ciudad. Excavaciones arqueológicas que permitieron
sacar a la luz una alberca, que es esa que vemos en la parte inferior izquierda de la diapositiva, de la imagen de arriba, una fuente que además se ve que fue trasladada, esa ya es del siglo XIX, pero estuvo primero sobre esa mancha blanca que era el cimiento y luego la corrieron para que pudieran entrar carruajes. Es decir, cuando se empieza a investigar, empieza a salir toda la historia, no solo de medieval, sino la más reciente, ¿no? Entonces, a su vez, en la excavación de dentro, pues se pudo ver que la muralla tuvo una torre, que es esa silueta más oscura, más pequeña, que se agranda para construir la cuba. Es un proceso similar, por ejemplo, a la Torre de Comares. La Torre de Comares, del gran salón del trono de los nazaríes en la Alhambra, está hecha sobre una torre más pequeña del recinto original, que se agranda, Yusuf I la agranda para hacer su gran salón del trono. Pues antes de Yusuf I se había hecho en este edificio, ¿no? Bueno, aquí analizamos los paramentos que estaban retocados, había todo un cambio en la estructura, porque el salón sí se había conservado, pero luego se habían hecho una especie como de saletas laterales, que no era la forma original. Originalmente era un salón con 2 salanías, con 2 espacios satélites para el reposo, para sentarse, etcétera, y 4 habitaciones a modo de armarios o de alacenas, como se pudo deducir, ¿no? Entonces, bueno, abriendo pequeños boquetes, pues se pudo ver en esta imagen de la izquierda, pues que ese muro de ladrillo con una decoración aparentemente islámica, pues estaba pegado a una jamba que estaba bien enlucida, lo que quiere decir que eso no era un muro, sino que era una puerta que daba paso a una de esas habitaciones, de esas alacenas. El arco de la alanía tenía por detrás un pilar de refuerzo que le habían metido porque es que ahí lo que había originalmente era un muro que separaba la alanía de la alacena. Como tiraron ese muro, lo que dejaron se empezó a mover y lo tuvieron que reforzar, pues construyendo primero los muros de cierre y luego adosándole un pilar. Es decir, viendo cómo se producen los adosamientos de las distintas fábricas, pues se puede ver cómo ha sido todo el proceso de transformación. Todo ello con vistas, por un lado, a saber qué ha pasado ahí y, sobre todo, a conocer cómo era el edificio original, que en este caso, indudablemente, era el que tenía mayor valor histórico, artístico, etcétera, ¿no? Bueno, al final, bueno, de todo eso, pues se croquiza, se analiza y esto está publicado para que la gente sepa, se publica a nivel científico para que los investigadores lo conozcan y lo puedan aprovechar para otros estudios, etcétera, y también luego se difunde. Hay muchas cosas de esto que a lo mejor a la mayoría de la gente no le dice nada, pero sí a los investigadores. Es decir, aquí hay siempre varios niveles, digamos, de difusión, que son todos ellos importantes, ¿no? Ahí se ve, pues, la torre primitiva, cómo se reforzó o se amplió para poder meter la cuba. Además, la investigación se hablaba, que se decía que había existido un sótano debajo, que se había rellenado, pero no se sabía, se habían hecho incluso distintas hipótesis. La bóveda de ese sótano había desaparecido porque por situaciones de estabilidad todo eso lo acabaron colmatando, pero encontramos la huella de los ladrillos en una de las que formaban la bóveda, en una de las paredes. Y una de las cosas que pudimos deducir de esa huella es que era una bóveda que estaba construida por un sistema muy peculiar, que es pegando los ladrillos con yeso, la primera rosca a la pared del fondo,
y luego las roscas sucesivas pegándolas a la rosca anterior, con lo cual se construye la bóveda sin necesidad de una cimbra, sin necesidad de un molde. Esa es una técnica que existe desde el Egipto faraónico, muy utilizada en Oriente, que no sabíamos que se había usado aquí. A raíz de esto la hemos encontrado también en otras bóvedas en la Alhambra. Es decir, que en el siglo XIII esa técnica oriental llega a España y se está utilizando. Quizá se utilizó antes, ¿no? Bueno, temas que nos ilustran sobre la historia en general de la construcción. Y luego traigo este paramento, esto que ven aquí, que parece un desaguisado de una... Eso es el fruto de una, diríamos, de una excavación meticulosa en una pared del edificio, porque es que ahí está la historia del edificio. Si se fijan, el 1, 2, 3, 4 y 5 son elementos de la primera construcción. La cuba, el edificio está hecho con fábrica de tapia, es decir, tierra apisonada en un molde, pero las jambas las hacían de ladrillo, de tal manera que primero construían la jamba de ladrillo, luego ponían los tapiales, rellenaban de tierra y hacían un cajón. Luego, para el segundo cajón, la jamba de ladrillo la retranqueaban para dejar unos retalles, unos enjarjes, y que la fábrica de tapia y la de ladrillo trabaran mejor, ¿no? El 2 es la tapia, el 3 es la costra de la tapia, que normalmente se le pone más cal para que sea más consistente, ¿no? A esa obra básica se le añade una decoración en yeso, que es el 4, el arco arriba, ¿no? Y luego se hace un pequeño boquete para meter una gorronera, una pieza de mármol que tiene un orificio para que gire la puerta, que en la arquitectura islámica las puertas normalmente se ponían por el lado de fuera, abriendo con un pivote arriba y un gozne abajo, ¿no? Esa gorronera la rompieron en el siglo XIX, pero dejaron el trozo empotrado en el muro. Llegamos al número 5. Del 6 al 8 son sucesivos enlucidos que se han ido dando, es decir, reparaciones ya probablemente en época cristiana, por lo menos alguno de ellos. Hasta que llegamos al 9, que es una fábrica de ladrillo, cuya parte de arriba, si se fijan, es ondulada. Eso es una reparación, porque las fábricas de tapia, por capilaridad, se suelen disgregar sobre todo en las partes bajas. La forma de reparar eso tradicionalmente siempre ha sido cajear y meter o una mampostería o un ladrillo. Y como luego tienen que enlazar con la tapia que se mantiene, pues al final da ese perfil. A la vez que se hace esa reparación, el número 10 que está arriba a la derecha son unas vigas que aún se conservaban de un forjado que se construye ahí. Eso ya lo podemos identificar que es una obra de los dominicos, que hacen una galería alta, que aparece en los dibujos del 19 antes de que se hagan las transformaciones. Sabemos que son contemporáneos en la viga y la reparación 9 porque están ambos recubiertos por el enlucido 11, que tapa el ladrillo, que tapaba también los enlucidos más antiguos y que acomete contra la viga de madera. Después de eso ya tenemos el 12, que es un muro que pega contra la pared del fondo, que es ya del edificio hecho por los que compran la propiedad en la desamortización. Es la pared 12 y es una decoración imitando un alicatado, una decoración muy mala, pintada, que es la 13. Esa decoración luego queda recubierta cuando hacen una intervención, ya seguramente, eso es de la segunda mitad del siglo XIX, y a comienzos del siglo XX hay una intervención donde
chapan para enderezar las combas que tenía el muro, el 14 con ladrillos, con baldosas y demás, recubren todo eso y le dan un enlucido que es el 15, que ya en ese momento la gorronera la han roto y lo cubren todo. Y por último le ponen un zócalo de placas de mármol, que son las 16 que aquí ya se han levantado. Es decir, un trozo de pared nos está contando la historia de un edificio. Y a su vez esto se extrapola y nos cuenta la historia del reino nazarí. Hoy sabemos que seguramente esto perteneció a un visir que cuando hay un momento de lucha civil interna donde una rama de los nazaríes suplanta a otra, esto debió ser confiscado y pasó a los nuevos reyes nazaríes, ¿no? Y se mantuvo hasta la Reconquista, ¿no? Bueno, todo eso se puede seguir viendo en otros sitios. Aquí les muestro, y ya acabo porque me paso del tiempo, la documentación que siempre se hace. En los exteriores pues también hay reparaciones de ladrillo, hay decoraciones añadidas por los dominicos y bueno, al final pues en esa necesidad de difundir pues hoy disponemos de recursos como son los medios informáticos para hacer estas recreaciones virtuales. Incluso hicimos un vídeo que se puede recorrer la cuba recuperada, vamos, y tal como imaginamos que debió ser originalmente, porque bueno, aquí ha habido también toda una historia de cómo ha acabado esta restauración que no viene al caso ahora hablar. Aquí estoy mostrando abajo cómo debió estar hasta el siglo XIX tras la reforma hecha por los dominicos, y arriba cómo debió ser el monumento en sus orígenes. Y luego pues la intervención fue dignificar todos esos parches que se veían hechos con ladrillo, pues se ha procurado recuperar la imagen primitiva del edificio, a pesar de que bueno, al final siempre se ve lo que hemos hecho nosotros y de lo que es original, que es siempre algo que se debe procurar, no necesariamente, o a ser posible, no estridentemente. Es decir, eso que dice la ley, que se reconozca lo que se hace, se puede hacer simplemente documentando bien, pero a veces nos empeñamos en que se vea lo que se ha hecho a kilómetros de distancia. Yo creo que no, hay que respetar la imagen del edificio y sobre todo las imágenes históricas. Bueno, en el interior se recuperó el espacio, se recuperaron esas alanías. Aquí hubo una discrepancia. Nosotros, eso que ven ahí dentro de la alanía, ese forjado, eso es una galería, una especie de coro que hicieron los dominicos cuando usaron esto de capilla. Nosotros éramos partidarios de haber desmontado eso, haberlo llevado a una sala lateral, porque nos parecía que era importante haber recuperado el espacio original en su integridad. Tampoco eso era un elemento ni de alto valor artístico ni tampoco histórico, es decir, lo tenemos bien documentado. La Comisión Provincial se empeñó en dejarlo ahí. Bueno, en fin, ahí siempre hay posibles alternativas, pero en fin, volvimos a dejar esos armarios o esas habitaciones de almacén cerradas con unas puertas que son modernas, pero bueno, que procuran no desentonar. Se reabrieron esos espacios de las alanías y, en fin, creo que el edificio, por lo menos la parte islámica, ha quedado dignificada y, sobre todo, se ha recuperado sus valores históricos. Y con esto doy por terminada mi ponencia. Gracias por su atención.